y tú no ves que quiero seguir comiendo. Un proyecto de cibereducación durante el mes de abril con la idea de crear un poco un espacio formativo a través del cual la gente desde sus casas pueda conocer un poquito más cómo se trabaja la salud sexual y qué retos nos plantean actualmente a las entidades comunitarias en el ámbito de la sexualidad y la promoción de la salud sexual. Y bueno, hoy la idea sería cerrar un poquito ese proyecto haciendo una reflexión en voz alta de en qué momento nos encontramos, qué particularidades ha puesto de manifiesto esta pandemia con respecto a la salud sexual y qué objetivos tenemos que trabajar sobre todo a corto plazo desde el ámbito de la promoción de la salud. Y contamos con Iván Zaro, que es cofundador y trabajador social en la entidad Imagina Más de Madrid. Entonces, preséntate si quieres un poquito, cuéntanos qué trabajáis desde la entidad Imagina Más y empezamos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de poder participar y poder llegar a la casa de mucha gente para hablar de salud sexual. Así que muchas gracias, Oli, por invitarnos. Bueno, Imagina Más es una entidad que nació prácticamente ya va a hacer 10 años que nacimos. Somos una asociación creada por mi compañera y mi amiga Tere, Javi y yo. Y lo que venimos a reivindicar, y con el lema que nació la ONG, que es hora de volver a empezar. Creíamos que en una época tan dura como el 2011, con la crisis de valores, la crisis económica y social, ahí fundamos Imagina como una entidad de salud sexual, igualdad y diversidad para defender estos valores de una manera vanguardista y contando también con parte de la población como parte de la solución. Y actualmente con el confinamiento, sí es verdad que estamos haciendo todo teletrabajo. Realmente lo único que no podemos hacer son pruebas rápidas, son pruebas diagnósticas rápidas. Toda la atención psicológica, sexológica, todos los talleres, todos los grupos de apoyo lo estamos haciendo telemáticamente. Y sí es verdad que estamos prestando una especial ayuda a colectivo LGTBI en exclusión, especialmente mujeres trans, trabajadoras del sexo, que llevan más de un mes sin poder generar ingresos, obtener ingresos, que viven al día por el propio modus operandi y vivendi de la prostitución, y estamos haciéndoles llegar a sus casas ayuda para alimentación. O sea, estamos adaptándonos, las ONGs tenemos esa facilidad, ¿no?, de adaptarnos a la realidad y poder continuar con nuestro compromiso, que es pues eso, cuidar de la ciudadanía. Eso es. Así que la gente que nos está acompañando en este directo, también le invito a que si quieren reflexionar con nosotras lo puedan hacer a través del chat de este directo. Y bueno, creo que nos encontramos en un momento en el que hay una frase que puede definirlo mucho, ¿no? Y es, nos encontramos en un momento de salud sexual en tiempos de crisis, o nos encontramos en tiempos de crisis para la salud sexual. Bueno, yo creo que el abordaje de la salud sexual está en parte en crisis, porque el modelo, desde que se ha construido desde la década de los 80, la prevención de salud sexual en este país es desde el miedo a adquirir el VIH concretamente, ¿no? Creo que eso no solo hace un flaco favor a la ciudadanía en cuanto al empoderamiento de nuestros cuerpos, a conocer la sexualidad, a decidir qué métodos de prevención vamos a adoptar, sino además ha hecho un flaco favor al estigma del VIH, porque se ha visto al virus antes que a la persona, ¿no? Entonces eso ha generado, yo creo, que conductas y falsas creencias basadas en la xenofobia, ¿no? Por tanto, sí, tenemos una crisis sanitaria en cuanto a la prevención de la salud sexual o a la promoción de la salud sexual, y que yo particularmente lo puedo ver y lo he palpado cuando hemos empezado a exigir o a demandar la aprobación de la profilaxis preexposición, ¿no? Como parte del sector sanitario y desde la prevención primaria se ha visto la PrEP como realmente tirar la toalla, ¿no? Como si toda la salud sexual se fuera a la borda porque estás promocionando una pastilla que previene el VIH, ¿no? Y como a veces, desde el colectivo gay, estoy hablando más concretamente, se enfoca también la PrEP de una manera, bueno, pues reivindicando que ya no se pierde el miedo, te emancipas del miedo al VIH y al SIDA. Cuando hablo del SIDA hablo de la palabra cultural, no hablo de la infección, que era algo muy temido, y te abres a bueno, pues
o te expones a otras infecciones de transmisión sexual. Así que no sé si he respondido bien tu pregunta, pero creo que la crisis de salud sexual no viene ahora por el COVID, sino que ya viene de antes por un enfoque totalmente erróneo, que mezclar la sexualidad y el temor o el miedo es algo que la religión católica y otras religiones ya han hecho y que hemos visto que ha producido un daño a veces irreparable en la salud sexual y la autoestima de las personas. Eso es. Además, dentro de lo que es la promoción de la salud sexual, siempre reivindicamos que lo que hacemos es trabajar cualquier tipo de ITS, aunque el VIH siempre ha tenido un papel principal. Entendamos que estos fenómenos han empezado a desarrollarse en la década de los 80 del siglo pasado, precisamente por ese boom que surgió de la epidemia del VIH, y en ese caso sí que era la epidemia también del SIDA, porque se llegaba a desarrollar esa fase de la infección, y ese miedo que ha generado el no poder controlar unos parámetros biológicos, como era una infección que en aquel momento no se podía controlar, que en aquel momento mataba y directamente era un diagnóstico de muerte, y lo único que se podía hacer era trabajar cómo afrontar eso. Con el tiempo hemos ido avanzando muchísimo. Con el tiempo se permite que aquellas personas que vivimos con VIH tengamos una vida completamente normal, sin ningún tipo de problema a nivel físico ni a nivel emocional, pero ese miedo ha persistido con el tiempo, y por muchos avances que haya habido, incluso el último gran avance que ha sido el descubrimiento de indetectables igual a intransmisible, un gran mensaje para toda la comunidad de personas que vivimos con VIH, no ha servido de nada, no ha calado en la población, porque la gente sigue considerándonos como bombas humanas, ¿no? Como vectores de una infección en la cual casi no saben nada y en la cual sigue predominando ese miedo a querer saber, a querer informarse o a querer chequearse. Sí, porque al fin y al cabo todo esto responde a que, a diferencia del COVID, el VIH afecta a personas que se comportan de determinada manera. Por tanto, a las personas seronegativas, como por ejemplo, hablo en alto, pues personas heterosexuales, hablo y cisexuales, heterosexuales, ¿no? Esto es una realidad que le pilla un poco lejos, porque afectaba realmente, culturalmente se ha relacionado a hombres gays, personas trans, personas que ejercen prostitución o personas que consumen heroína o vía intravenosa. Si no estás en esos grupos, tú no eres grupo de riesgo, tú estás a salvo. Tú podrás tener miedo a un embarazo no deseado, podrás tener miedo a otros temas, pero el SIDA, aunque afecta, por supuesto, a personas heterosexuales, parece que en el imaginario no ronda, no está. Por tanto, si evitas comportarte de determinada manera, tú evitas el VIH. Eso es lo que crea, o sea, lo que asienta una falsa zona de confort, cuando el VIH no entiende ni de orientación, ni de raza, ni de género, ni de nada, ¿no? Y en cambio el COVID afecta a todo el mundo, porque se transmite de una manera muy social. El sexo también es social, pero hablamos de una manera muy social, y afecta a hombres hetero, personas racializadas, no racializadas, personas del mundo de la política, personas de la calle, afecta a todo el mundo. Entonces ahora todo el mundo se echa manos a la cabeza, ¿no? Se asusta. Pero con el VIH efectivamente afectaba, o se cree que afecta a determinadas personas que al fin y al cabo se comportan de una manera, si no, no lo tendrían. Claro, además en uno de los directos que hicimos abordábamos también cómo se ha contextualizado los grupos de riesgo, ¿no? Cuando estamos hablando de VIH, y eso que ya no utilizamos este concepto, que en su día sí que parecía que se hablaba de colectivos a los cuales afectaba en mayor medida, pero luego se ha demostrado que simplemente son por determinadas prácticas que predominan, pero que no tienen nada que ver con esos colectivos, ya que esas prácticas se pueden llevar a cabo de cualquier manera. ¿Cómo cuando hablamos de un colectivo más vulnerable o más propenso a sufrir determinadas infecciones, como podría ser el grupo de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, o personas que consumían droga de manera intravenosa, parece que daba asco acercarse a ese tipo de personas, que nadie quería tener ningún tipo de relación con esas personas? Pero cuando hablamos del COVID-19 y hablamos de que puede afectar a personas de una edad muy avanzada o con diferentes patologías, todo el mundo se ofrece voluntario a hacerle la compra a esas personas, a protegerlas, a cuidarlas, y cómo ese estigma social que existe de prácticas que no son socialmente bien vistas por temas sociales, culturales, religiosos, etcétera, hace que el COVID-19 dé pena y empaticemos con ello, pero en cambio el VIH dé asco y no queramos acercarnos a aquellas personas que lo padecen. Sí, por supuesto, claro, ante el COVID todos estamos expuestas o expuestos, ¿no? No tienes que comportarte de una determinada manera, basta con comprar el pan para poder estar afectado o afectado por el COVID. Y además una cosa que también creo que fundamenta esto es que en los 80 realmente sucedió algo similar a lo que está sucediendo ahora, en el sentido de que estalló o
hubo un virus que hizo un salto interespecie, ¿no? Llegó al ser humano y no se sabía cómo se transmitía. De hecho, por ejemplo, me vienen algunos flashbacks porque escribiendo el libro documenté cómo en algunos estados, en Estados Unidos, en algunos determinados estados, había funerarias que no admitían cuerpos de personas fallecidas a causa del SIDA. Como ahora estamos viendo, sobre todo al principio de toda esta pandemia, como realmente no se sabía qué hacer con los cuerpos y de hecho actualmente lo que se está haciendo es que si fallece una persona, un ser querido tuyo, no lo puedes ni siquiera incinerar. O sea, es que se encarga la propia comunidad autónoma de incinerarlo y hacer las cenizas. Estamos viendo cómo con el VIH en su momento no hubo esta campaña talmente esta campaña didáctica que estamos viviendo todos día a día con esas noticias a nivel científico que parece que se están encontrando con el COVID. Con el VIH no se vivió y la información que hubo, volvemos a reiterar, como afectaba a determinados grupos sociales y se entendían algunos estamentos, como puede ser la religión católica o los conservadores, ¿no? El conservadurismo de Reagan, por ejemplo, que era una purga social. Entonces, como a mí no me afectaba, yo con tal de no relacionarme con homosexuales, estaba salvo, ¿no? Cuando esto, obviamente, era una forma de exclusión social, era una manera de ser homófobo, transfóbo y sobre todo, pues eso, xerofobia, ¿no? Y eso ha calado hasta el día de hoy. Y desgraciadamente porque no tenemos referentes. En cambio con el COVID sí. Ahora sale el primer ministro de Reino Unido, sale Tom Hanks, sale Pink, todo el mundo, yo he tenido el COVID, yo tengo el COVID, ¿no? Eso con el VIH desgraciadamente no lo vivimos ni lo seguimos viviendo hoy en día. Eso es, además desde aquí voy a hacer un ápice a varios recursos para aquellas personas que quieran conocer un poquito mejor cómo ha sido la evolución y la lucha del VIH dentro de España. Podéis ver un documental, una serie de documentales que la dirigieron Paco Tomás, entre otros, que se llama Nosotros Somos, nosotros con X antes de la S, en la cual hay un capítulo, que es el capítulo rojo, que hace referencia a la evolución y la lucha del VIH dentro del colectivo LGTB+, y de la que me consta que tú participaste en ese documental y también formaste parte de esos testimonios. Y también, como bien dices, creo que hoy en día uno de los grandes déficits que existe es la presencia de testimonios positivos de personas que vivan con este tipo de situaciones, con este tipo de, sobre todo de estigmas, ¿no? Porque las personas que vivimos con VIH no tenemos problemas de salud como tal, pero sí que tenemos muchos problemas de salud social, de cómo nos podemos relacionar con nuestros iguales. Y bueno, pues desde aquí os enseño este libro, ¿vale? Que el autor lo tenemos aquí en el directo. Se llama La vida a través del espejo y cuenta con una serie de testimonios de resiliencia de personas que viven con VIH, además con un prólogo escrito por Rosalén, que todos sabemos que nos ha dado un poquito de voz dentro del mundo de la música, y que creo que tenemos que seguir luchando por eso, ¿no? Por esa presencia de referentes positivos que nos cuenten que vivir con VIH no es una cosa que dé pena y de lástima. Hombre, nadie se siente orgulloso de padecer una infección, eso está claro, pero tenemos una vida completamente normal y nos sentimos orgullosas y orgullosos de haber podido hacer frente a una situación así. Y lo que queremos es precisamente que la gente tenga esa capacidad de sentirse acogida cuando recibe un diagnóstico crónico, como es el caso de la infección por VIH. Yo estoy totalmente de acuerdo y una cosa súper importante es no nos sentimos orgullosos de tener una infección, nos sentimos orgullosos de superar ese estigma, ¿no? De ser resilientes. Eso es el motivo de orgullo. Y desgraciadamente somos resilientes cuando nos enfrentamos a la adversidad. Entonces vivimos situaciones críticas. Una de ellas puede ser el diagnóstico. Yo creo que no, obviamente no hay que sentirse orgulloso de tener una infección. Tampoco hay que sentirse orgulloso por el mero hecho del género o de la orientación, porque es algo natural. Somos resilientes cuando nos enfrentamos a una sociedad que nos oprime, que nos discrimina por el género, por la orientación, por la expresión de género, por la infección por VIH. Eso hace que algunas personas enfrentemos, ¿no? La vida, la encaremos y seamos resilientes, y otras personas, en cambio, se escondan porque tal vez no tengan las habilidades ni el entorno adecuado para hacerlo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además creo que puede ser interesante que nos cuentes un poquito cómo fue el proceso de elaboración de este libro, porque por un lado creo que es muy importante que aprendamos a transmitir mensajes de salud sexual de una manera correcta, y cuando me refiero a una manera correcta me refiero a evitar todos aquellos estigmas, ¿no? Cuando sale la PrEP en España nos encontramos allá con periódicos
que nos dicen la pastilla para evitar el SIDA, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que por un lado es muy interesante cómo transmitir estos mensajes y también saber si fue fácil encontrar testimonios resilientes de personas, porque mucha gente tiene la conciencia de que la gente no lo asume bien. Y es cierto que hay muchas personas que no deciden hacerse visibles de manera pública, que es una decisión súper respetable y súper valiente, pero eso no significa que lo lleven de manera vergonzosa, sino que no se encuentran en entornos seguros en los cuales puedan hablar de este tema en voz alta, y eso no hace que estén avergonzados. Entonces, cuéntanos también un poquito cómo fue la elaboración de este libro. Bueno, la verdad es que el segundo libro, con el primero, yo simplemente quise hacer un homenaje a los hombres que ejercen prostitución cuando yo cumplía 10 años como profesional, y yo había aprendido mucho con ellos y les quise compartir con el mundo todas mis lecciones, todo lo que me habían enseñado. El segundo sí que es verdad que supuso un reto incluso mayor, porque el primero lo escribes con mucha ingenuidad y sin la presión de ninguna editorial. El segundo, la editorial no me puso ninguna presión, fui yo el que estaba más presionado con enfocar un segundo libro, ¿no? Quitando eso, también he de decir que el VIH es muy diferente a la prostitución masculina. La prostitución masculina en España hay muy pocos referentes, hay muy pocas asociaciones especializadas en el campo, por ejemplo Stop SIDA, mis compañeras y compañeros Stop SIDA. Pero bueno, el VIH es un universo enorme, lo puedes abordar desde la prevención, desde lo biomédico. Es que hay muchísimos enfoques. A mí me interesaba mostrar el enfoque desde la primera persona, desde la resiliencia, esa capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a la adversidad y salir fortalecido. ¿Y qué capítulos podría tener el libro? Pues capítulos que yo en mi trabajo diario veo, ¿no? Que puede ser obviamente el diagnóstico, que es el primer momento, que es el golpe, y ahí, por ejemplo, en ese capítulo sí me interesaba muchísimo compartir con la sociedad personajes reales que adquirieron el VIH cuando a priori todo haría pensar que no lo podrían tener, ¿no? Uno de ellos es un médico que le diagnosticaron en el propio hospital donde trabajaba, y con él hablamos de la discriminación en el ámbito sanitario, cómo la moral muchas veces entra en consulta, y de ahí también dificulta mucho la prevención, ya no solo el diagnóstico de VIH, sino la prevención de ITS, ¿no? ¿Cómo voy a solicitar a mi médico o a mi médica que me haga una analítica de ITS si me está juzgando, si me está mirando mal, ¿no? O está mirando más el coste de la prueba que la necesidad de hacerlo? O luego el testimonio de un cura, ¿no? De un sacerdote que adquirió el VIH y sigue en activo. Entonces, con él hablamos de ese posicionamiento de la Iglesia Católica frente al SIDA o frente al VIH y el condón. En fin, es un libro que acompaña con capítulos que creo que son muy interesantes después de un diagnóstico, y intenté seleccionar a todo el mundo visible, aunque es verdad que hay algunos testimonios que me pidieron maquillar la identidad porque no estaban preparados para ser totalmente visibles. Pero todos los testimonios están transcritos tal cual lo han contado. No hay ningún tipo de censura, excepto en algún caso que he tenido que cambiar el nombre y la identidad. Pero siempre desde un enfoque desde la resiliencia, un enfoque desde la visibilidad, un enfoque alentador y un enfoque desde que esto simplemente bien trabajado, al fin y al cabo, es una mota de polvo en todo tu universo. El VIH no puede ser tan grande que lo ocupe todo. Tú eres más grande que el VIH, tú eres más grande que cualquier cosa que te pueda suceder. Eso es, para además aquellas personas que estén siguiendo el directo, el primer libro que comentas, que trata sobre testimonios de prostitución masculina, se llama La difícil vida fácil, para cualquier persona que quiera conocerlo, que quiera acceder a él. Y como bien dices, la resiliencia tiene que ser nuestro lema. Yo no sé si desde aquí se ve muy bien, pero este es el logo que hemos desarrollado desde el Comité de Salamanca, que era un poco el trasfondo de cómo personas diagnosticadas como seropositivas hemos aprendido a ser positivas y eliminar esta O que teníamos en medio y a poder seguir con nuestra vida, porque como bien decimos, no vivimos con VIH, sino que el VIH vive con nosotros, las decisiones las seguimos tomando nosotros y nosotras, y nuestra vida sigue estando manejada por nosotros. Simplemente tenemos un nuevo compañero que nos ha ayudado a vivir de una manera distinta y ya está. Y para aquellas personas también que nos estén viendo, en mi perfil tenemos el enlace del vídeo de este proyecto que sacamos de testimonios positivos de VIH. Creo además que dentro de lo que es el ámbito de la salud sexual, con las reflexiones que hemos ido haciendo, ha quedado más que claro que existen colectivos que están mucho más invisibilizados o que sufren una vulneración mayor dentro de la protección que podemos aportar desde las administraciones o las entidades comunitarias para su promoción de la salud. Hemos observado que personas que presenten una diversidad funcional, tanto física como psíquica como sensorial,
no suelen tener referentes ni recursos para desarrollar su sexualidad. También hemos observado que las personas mayores ven muchas veces vulneradas sus derechos sexuales, incluso en el ámbito sanitario, y ya no hablemos de las mujeres y cómo muchas veces presuponemos que tienen que tener unas prácticas determinadas y las tenemos siempre en un segundo plano, ¿no? Qué difícil es encontrar personas que puedan vivir con VIH, que sean mujeres y que puedan reconocerlo, que parece que muchas veces toda esta reivindicación se ha absorbido desde el colectivo LGTB, en concreto desde los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, pero eso no significa ni muchísimo menos que no entienda de otros colectivos. Además, como bien has dicho, se observa que en plena crisis hay un colectivo que queda especialmente vulnerable, como son las personas trabajadoras del sexo, tanto hombres como mujeres, y ya no hablemos de personas trans que sufren esa doble discriminación por ser personas trans y por dedicarse al trabajo sexual. Y cuéntanos un poco cómo se percibe desde las entidades comunitarias estos colectivos más vulnerables y cómo debemos trabajar ese refuerzo para conseguir que reciban su atención y sus necesidades. Bueno, yo aquí lo abordaría desde dos enfoques. Uno más desde tal vez la incidencia política, en el sentido de que debemos exigir el cumplimiento de las normativas por parte de los sanitarios, por parte de los profesionales sociales. Y más allá de estar vigilando que se cumpla la normativa y animando a los usuarios a interponer todas las reclamaciones legales por la vía legal y reclamaciones pertinentes, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en atención al paciente, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tienes un mecanismo para exigir que se cumpla un poco la normativa. Aparte de eso, creo que es fundamental también la formación. Nosotros aquí, me imagino, lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de diversidad. Es decir, que hay muchas personas en el ámbito sanitario, por ejemplo, que realmente no es que tengan creencias, ¿cómo lo digo? No es que tengan creencias puramente transfobas o machistas, sino que realmente les falta la formación y no saben cómo dirigirse, cómo tratar correctamente a la persona que tienen delante. Bueno, pues tal vez requiera una formación para que entiendan la diversidad, entiendan la igualdad, que sepan, pues, que no presupongas que la mujer cisexual que está o la mujer que tienes delante es heterosexual. Presuponerlo ya te está haciendo un sesgo, ¿no? O presuponer que la relación de pareja o sentimental que tenga esa persona es monógama o es poliamorosa. Te tienes que entender todo ese tipo de cosas. Y luego, segundo, una cosa que nosotras hacemos mucho en Imagina es el empoderamiento. O sea, que el propio colectivo conozca sus derechos, sepa cómo hacerlos cumplir y sobre todo que no temas, bueno, pues de una manera muy educada y con una sonrisa en la boca, decirle a tu médico de cabecera o a tu médico especialista que, bueno, pues que quieres unas pruebas de VPH, que no presupongas que soy heterosexual, que no presupongas que, ¿sabes? Que no te juzgue por ser trabajadora del sexo, que no te juzgue por tu raza o por tu etnia, ¿sabes? Es decir, es súper importante porque muchas veces esa indefensión aprendida hace que las personas no hagan valer sus derechos. Entonces, el silencio lo que hace es empoderar aún más, alimentar más esa desigualdad en el sistema. Así que yo creo que son dos vías. Una, empoderar a las personas para exigir o hacer valer su realidad y que su realidad es tan digna como el que tiene enfrente. Y luego, segundo, a los profesionales sanitarios, especialmente con sexualidad y especialmente con salud sexual en general, porque hay muchos médicos de cabecera que es que no saben ni siquiera qué es una clamidia. Efectivamente. Además, como bien dices, hoy en día nos tenemos que afrontar a un doble estigma. Por un lado, nos enfrentamos al propio estigma que nos ofrece la sociedad, pero por otro lado nos enfrentamos a un estigma completamente interiorizado y completamente propio de que ya antes de que una persona tenga determinadas conductas o tenga determinadas respuestas ante la situación que podemos vivir, esa respuesta la creamos nosotros mismos, ¿no? Me diagnostican VIH y antes de tener contacto con nadie, a veces no contaba a nadie, yo ya pienso que soy una persona que no merece la pena, que me lo he ganado, que cómo lo voy a contar, porque qué asco doy, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer frente a estos dos grandes problemas para conseguir esa normalización de la que estamos hablando? Nosotras en Imagina vemos, por ejemplo, el cambio brutal en personas, por ejemplo, los grupos de apoyo, ¿no? Los grupos de empoderamiento que tenemos. Ves las caras de las personas el primer día y las ves el último y no hay color, no hay comparación. Cuando tú tienes referentes positivos
de personas emprendedoras, de personas que viajan, ¿no? Que cumplen sus sueños, que son felices dentro de lo que cabe, ¿no? Que pueden tener sus parejas, sus amantes, les ves que incluso el propio hecho de superar el diagnóstico les ha enseñado que son más fuertes de lo que pensaban. Cuando tú ves esos referentes y tienes un espacio donde poder compartir con otros iguales lo que te duele, tus temores, no sé, hacer que esa herida emocional supure, hace que esa herida cicatrice. Y al final esas cicatrices, desde la resiliencia, se tiñen de oro. Y eres una persona incluso más válida de lo que eras antes. No por el hecho de tener VIH, sino por el hecho de haber superado ese autoestigma. Y lo vives de una manera mucho más natural. Lo compartirás con quien quieras cuando quieras. Porque también he de decir, y he de poner aquí sobre la mesa un dato muy importante, que a veces la gente, incluso dentro de la propia comunidad VIH, se cuestiona por qué hay tan pocas personas que hagan público en medios de comunicación su serostatus. Hay que pagar un precio muy alto por hacer eso. Porque una vez que tú dices que eres seropositivo en medios de comunicación, siempre vas a ser seropositivo. No vas a ser un educador social, o vas a ser una enfermera, no, vas a ser fulanita seropositiva. Y esa losa te va a caer 24 horas al día. Y yo, las personas que conozco que lo han hecho, conozco a muchas personas que han pagado un precio muy alto y han tenido que replegarse, porque es una exposición altísima. Entonces, cuando tú esto lo tienes más aceptado, interiorizado y normalizado, lo compartes cuando quieres, pero sabes que cuando lo compartes no lo haces desde el secreto, desde algo que te duele. Compartes una parte de tu intimidad como podrías compartir, no sé, otras cosas en tu vida. Y cuando no lo compartes es porque no te apetece hablar de eso o de esa intimidad no la quieres compartir con alguien, pero no estás ocultando una parte de ti. Simplemente decides no comentar eso como otra cosa. Es decir, que también el tema de la exposición o el tema de la visibilidad, ojo con ello, porque el hecho de ser visible no tienes que ser visible 24 horas al día en todos los medios posibles. No tienes que ir con un puño en alto. Ir con el puño alto de verdad que es agotador muchas veces. No sé si he respondido a su pregunta, ¿eh? Sí. Y que realmente son igual de valientes aquellas personas que lo visibilizan que aquellas que lo llevan en su vida personal de manera íntima, porque esto no nos hace a nadie ni más valiente ni menos valiente. La lucha es la misma y cada uno aporta su granito de arena desde su propia realidad. Esto creo que es algo que también hay que tener claro. Siempre lo hemos dicho, aquellas personas que podemos ser un poco más visibles, no buscamos ni muchísimo menos que el resto de personas hagan lo mismo, sino que cada uno desde nuestra propia realidad aportamos el granito de arena a una lucha que es conjunta. Totalmente de acuerdo. No hace falta inmolarse públicamente o decirlo a tus padres, o sea, cada uno conoce sus ritmos, conoce su realidad y hasta dónde quiere llegar. Pero sí es importante, creo, y esto siempre se lo digo a las personas que yo atiendo, el hecho de aumentar tu autoestigma, el hecho de no compartir en redes sociales una campaña de VIH porque van a pensar que la comparto, porque lo tengo. Pero en cambio puedo compartir algo contra el racismo o puedo compartir algo contra la violencia de género. Cuando decides no compartir nada de VIH en tus redes sociales porque van a pensar que eso es autoestigma. El hecho de auto-boicotear relaciones sentimentales por miedo a que llegue el momento en que yo tenga que compartir con una persona que soy seropositivo, eso es autoestigma. El hecho de no acudir a un grupo de apoyo porque a ver qué me voy a encontrar, eso es autoestigma. Entonces, todos tenemos un compromiso para acabar con el estigma. Otra cosa es que luego tú decidas o no compartir esto con alguien, hasta ahí lícito. Pero todos estamos llamados a la responsabilidad de acabar con este estigma que llevamos arrastrando desde los 80. Si la persona positiva no se involucra en este proceso, estamos lejos de solucionar la realidad. Eso es. Además, otra de las nuevas vertientes que se está trabajando en los últimos años en el ámbito de la salud sexual es el cambio de perspectiva de la prevención, ¿no? Parece que por fin están empezando a calar dentro de la sociedad las políticas de reducción de riesgos y de daños y otros métodos preventivos alternativos al preservativo, como por ejemplo puede ser la PrEP, aunque esté siendo un camino demasiado lento y demasiado tedioso, ¿no? Pero creo que por fin estamos consiguiendo trabajar unos autocuidados, que cada persona pueda decidir cómo quiere trabajar su salud sexual y creo que este es un abordaje que a mucha gente todavía le sigue chocando. Sí, pero yo creo que no podemos dar la respuesta en 2020 como si estuviéramos en el 93. Es anacrónico y es una falta de profesionalidad tremenda, ¿no? La sexualidad es muy diversa y eso es, en cuanto antes lo interioricemos, mucho mejor. Lo que a mí me va bien puede que a la persona de enfrente no.
y la realidad de enfrente es muy diferente a la mía. Es decir, no debemos ser etnocentristas con la sexualidad. Claro, como yo soy un enfermero que está casado con su mujer desde hace 50 años, soy muy monógamo, yo tengo la relación correcta. Todo el mundo tiene que hacerlo como yo. No, pues no, eso no es real. Es infantilizar realmente a la persona que tienes delante. Es importante entender esta diversidad en lo sexual y en la prevención, bueno, pues para informar a las personas que tenemos enfrente de cuáles son los métodos preventivos adecuados que se pueden combinar, y si no se combinan, pues hay momentos que tú puedes decidir uno u otro, ¿no? Pero desde la manera más, yo creo que adulta y desde la autodeterminación. Por ejemplo, yo siempre he sido muy defensor, o imagina también, defensoras de la PrEP, porque también nosotros trabajamos con un colectivo muy específico. Si tú a una persona que ejerce prostitución, trabajadora del sexo, que tiene unos ingresos muy bajos, la negociación del preservativo, hay una desigualdad en la negociación, porque el que tiene dinero te va a ofrecer más dinero por no usarlo, y tú tienes unas necesidades económicas y vas a acceder, pues la profilaxis preexposición, esto es maravilloso porque no tienes que negociar nada con ese señor o esa señora, ¿no? Tú te tomas tu tratamiento y punto. Ya no solo con el tema del trabajo sexual, en la salud sexual en general, en la sexualidad de las personas. También yo entiendo, y también hablo mucho del libro, de cómo nos han metido, especialmente al colectivo gay, muchísimo miedo con el tema de prácticas de riesgo, ¿no? Porque se nos responsabilizó de causar el SIDA en el mundo, ¿no? Como el paciente cero en su momento. ¿Qué ha pasado? Que muchos hombres gays o bisexuales o hombres que tienen sexo con hombres han vivido el semen como si fuera algo totalmente peligroso, como si fuera un veneno, ¿no? ¿Qué pasa? También entiendo que ahora mismo tenemos un método preventivo del VIH que te puede hacer encontrarte de nuevo con otro hombre sin la amenaza de ese virus, ¿no? O sea, que entiendo lo liberador que puede llegar a ser el uso de la profilaxis. Pero hay que sentarse con las personas, hay que explicarles los diferentes métodos preventivos y también los pros y los contras. Tomar la PrEP no es tomarme una pastilla, se me olvida, no, es tomarme una pastilla, tener que hacerme chequeos cada 3 meses exhaustivos de ITS, y bueno, también me puede ir bien o me puede ir mal, en el sentido de que hay personas y hay estudios que ya lo refieren, que hay personas que el hecho de tomar todos los días la pastilla y tener que ir al médico cada 3 meses a hacerte chequeos, cuando han tenido muchas infecciones seguidas, hay gente que ha empezado a abandonar la PrEP porque han visto que realmente no les compensaba. Hay otros que sí. Hay otros que usan preservativo y PrEP y a veces, de cada 10 veces, usan 9 preservativo y una no, pero toman PrEP. Es que es todo muy diverso y es muy complejo. Pero sobre todo hay que entender y hay que establecer un vínculo muy bueno con los pacientes, con las personas que tenemos delante. Que sepan que no los vamos a juzgar, ni tú ni yo, dentro de las entidades comunitarias, ni una enfermera o un enfermero en atención primaria, no te van a juzgar. Van a trabajar contigo cuál es el mejor método para ti, para tu sexualidad. Y que tu sexualidad y tu forma de vivirla no tiene por qué ser la mía. Y cuando antes nos metamos eso en la cabeza, va a ser mucho mejor. Especialmente porque me consta usuarios y amigos míos que han tenido que ir a un centro de ITS han recibido algún juicio de valor, infantilizándolos pero ¿cómo? Otra vez aquí con esta clamidia, tú no sabes, tú eres tontón, han venido a decir, como, pues mire señora, no soy tonto. En fin, no me infantilice, porque además eso es lo que va a hacer que cuando vuelva a tener yo alguna ITS no voy a querer que tú me atiendas. Entonces, bueno, pues genera una sensación de fracaso por ambas partes, porque los profesionales se creen que la población no les está haciendo caso y la población porque no se sienten escuchados. Entonces, cuanto antes entendamos esto, creo que va a ser mejor para todas. Eso es, tenemos que evitar esos juicios de valor, tenemos que romper esos mitos de que determinadas prácticas son correctas y determinadas prácticas no son correctas. Tenemos que evitar el miedo a las ITS, simplemente tenemos que tener información y ser responsables de nuestros propios actos y ya está. Y también, sobre todo, dejar de buscar culpables, que muchas veces ha sido un gran problema. No, es que tú me has pegado no sé qué. No, mira, una relación sexual es una cosa compartida entre ambas personas. La responsabilidad es completamente compartida. Si una persona quiere utilizar métodos barrera, hay que utilizar métodos barrera y no tiene que recaer mayor peso sobre aquellas personas que tienen un diagnóstico de cualquier ITS. Totalmente de acuerdo. Además, que es que en qué cabeza cabe, o sea, nadie quiere transmitir adrede otra infección. Esto que se habla mucho del backchasing, ¿no? Del que quiere coger el bicho y tal. En España es que no hay referencias. Es algo como una leyenda urbana que a veces algunos medios de comunicación muy conservadores, cuando no tienen otra cosa que hacer, sobre todo en agosto, te lanza la noticia. La ruleta rusa sexual. Eso es criminalizar la infección por VIH. Ninguna persona con VIH quiere transmitir adrede el VIH a otra persona. O sea, eso no se da.
y cuando se ha dado, que estoy pensando en algún caso que ha salido en medios de comunicación de una pareja cis heterosexual, esta persona fue condenada por violencia de género, o sea, porque le transmitió adrede, con dolo, el VIH a esta señora. Pero que eso es anecdótico residual, afortunadamente, no se da. Nadie quiere transmitir una ETS a otro. Generalmente muchas ETS son silentes, no tienen sintomatología. Entonces yo puedo tener una clamidia, sentirme bien porque no tengo síntomas, y tú y yo podemos tener sexo y me puedes decir, que eso se pregunta mucho, ¿estás bien? Y te digo, sí, estoy bien, porque me siento que estoy bien. Y te puedo estar transmitiendo una clamidia sin saberlo. Eso por un lado. Y bueno, yo creo que es vamos, es vital entender esto. Nadie quiere hacer daño a otra persona. Eso es, pues yo creo que muchas veces sentimientos de venganza, ¿no? De no asumir un determinado diagnóstico hace que tengamos esa necesidad de culpabilizar a otra persona y no sirve absolutamente de nada. Siempre hemos dicho que lo importante cuando se diagnostica una ITS, sea el tipo que sea crónica, asintomática o como sea, es importante hablar con aquellas personas con las que se han tenido relaciones hace poco, pero no por criminalizarlas ni por buscar un culpable, sino por avisar de que puede que tengan cierta infección, no lo conozcan y tengan que hacerse algún tipo de chequeo, nada más. Por cierto, ya, que es que me acabo de acordar que haciendo a referencia a lo que has comentado del tema del uso del preservativo, es algo que también me apetece mucho decir y que siempre reivindico en estos foros cuando se me da la oportunidad, es que ahora, por ejemplo, con el tema de la PrEP, por lo menos en ciudades aquí como Madrid o grandes, que todo el mundo está en PrEP, o todo el mundo es indetectable, pero dice que está en PrEP por el estigma, estamos viendo como realmente hay una presión grupal tremenda para no usar preservativo. Entonces, también reivindico a todas las partes, a la gente que toma PrEP y abandona el condón siempre, y a la gente indetectable que ha descubierto el sexo sin preservativo, que es muy importante que conectemos con lo que queremos. Y que si una persona puede ser súper sexy, súper guapa, súper morbosa y quiero tener sexo con ella y me dice que ella quiere usar preservativo, creo que hay que respetar esa decisión. Porque es su límite. Yo puede que no lo use con otras personas, pero quiero tener sexo contigo, voy a usar preservativo. Porque estamos viendo o detectamos cada vez más que cuando esa negociación del sexo va a llegar a punto y te dicen de usar condón, la conversación se acaba. Porque es sin condón o nada. Entonces es súper importante que entendamos esto, que no es un todo o nada. Y que tenemos que cada uno tiene sus métodos y sus límites y que es totalmente respetable. Entonces, las relaciones sexuales tienen que basarse en un consentimiento y en esto consiste el consentimiento, ¿no? En que ambas partes estén conformes con la manera en la que se están desarrollando y si alguien quiere utilizar métodos barreras y nosotros no queremos, pues tenemos dos opciones, o buscarnos a otra persona que esté de acuerdo con nuestras ideas o aceptar ese consentimiento por parte de la otra persona y con esa persona sí hacerlo con preservativo y con otros que no lo consideren oportuno, no hacerlo. Exacto, lo que pasa es que estamos viendo sobre todo gente más joven y luego gente no tan joven que no se habían planteado la PrEP, que ahora mismo se lo están empezando a plantear porque nadie usa preservativo, sobre todo en determinadas aplicaciones. Entonces, es duro que la corriente sea la que te presione para que tú decidas usar, o sea, tomar PrEP o no. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ya no es algo que haya nacido de ti, sino que es que la presión de grupo te dice o me tomo PrEP o es que al final voy a tener que me voy a infectar porque nadie usa preservativo. Eso es, las aplicaciones, la verdad es que últimamente están generando muchas conductas sexuales en determinados colectivos específicos para los cuales van destinadas esas aplicaciones que están haciendo mucho daño a la salud sexual, ¿no? Muchas aplicaciones que encima te obligan a que pongas cuál es tu estado serológico, vamos, te obligan, te incitan a ello cuando es algo completamente íntimo, que te justifican determinadas conductas y si no las quieres eres tú el bicho raro por no querer usar un preservativo o por no querer aceptar tener una relación con más de una persona a la vez o muchas otras cosas. Y siempre hay que entender que cada persona desarrolla su sexualidad de la manera que considera oportuna, que es igual de lícito ir a casa de alguien a quien no conoces y echar un polvo que quedar con esa persona para tomar unas cañas, conocerla y si luego fluye para adelante, que aquí no hay una manera correcta, una manera incorrecta y que no tenemos que dejarnos vencer por esa presión de grupo, porque precisamente si nos dejamos vencer por esa presión de grupo y al final acabamos diagnosticados de una ITS, pongámonos en el mejor de los casos, algo pasajero que no sea crónico, la única persona que va a vivir con esa ITS va a ser la persona que ha sido diagnosticada. Entonces, ahí la presión social no sirve de nada porque el resto de personas que te han incitado a tener ese tipo de prácticas no van a acompañarte en ese proceso. Y además son aplicaciones, es que si lo pensamos así con un nivel más macro, pero son aplicaciones que son herramientas muchas veces machistas, porque te inducen totalmente a seguir
una representación de la masculinidad hegemónica. Hombres que aparentemente parezcan heterosexuales, que tengan una expresión de género totalmente viril, gente grande, peluda, fuerte, con cuero. No puedes llevar uñas pintadas, no puedes tener pelo largo, no puedes tener una expresión de género diferente, no puedes desear una sexualidad o una erótica más amplia que no sean determinadas prácticas muy, muy concretas, ¿no? Son aplicaciones hasta en las cuales se justifica por el mero hecho de querer echar un polvo, ser racista, ser xenófobo, ser determinista en cuanto a qué tipo de cuerpos, gordos no, mayores no. Perdona, o sea, es que el deseo es maravilloso y esas aplicaciones están muchas veces para encuentros sexuales, pero eso sería inadmisible en la vida real. Tú no entras a un bar y dices, latinos no, gordos no, viejos no. El enfoque es totalmente erróneo. Y muchas veces este silencio y el uso de estas aplicaciones lo que está haciendo es permitir ese tipo de discursos discriminatorios a todas luces y homófobos. Perdona que me he venido arriba. No, pero es cierto, ¿no? Muchas veces ese anonimato, ¿no? Yo tengo un perfil en el cual puede que no tenga ni siquiera una foto mía, que nadie sepa quién soy, me permite decir, no me gustan gordos, no me gustan con pluma, no me gustan mayores, no me gustas trans, pero claro, yo cuando llego a un bar no voy a tener ninguna conducta de esas porque yo voy con mi cara, a la cual va a poder identificar cualquier persona y no me atrevo, ¿no? Entonces, también son conductas sociológicas muy interesantes de trabajar, cómo ese anonimato está empezando a permitir que determinados discursos de odio estén aflorando en aplicaciones que permiten ese anonimato. Totalmente, y legitimando el hecho del polvo. O sea, como estamos en una aplicación para tener sexo entre nosotros, yo simplemente estoy diciendo lo que no me gusta, y es legítimo. Es que el enfoque es erróneo. Tú estás aquí, no estás aquí para ofender y para discriminar a otras personas. Estás aquí para tener sexo con quien tú quieras, que es lícito, sí, pero no discriminando a otras. El enfoque no sería eso. Pon lo que te gusta. Me gusta gente de determinada manera, pero no a todas luces y justificando el derecho que tienes a ser discriminatorio, a ser ignorante bajo el punto de vista. Y yo creo que ahí los que tenemos que romper la baraja somos la propia comunidad, rompiendo esa baraja y mostrándonos como queremos y no permitiendo ese tipo de discursos. Eso es, rompiendo esos cánones de belleza que parece que son los que predominan en la atracción y que es completamente lícito que te guste una persona con diversidad funcional, con el peso que sea, con la orientación que sea, mayores, con la función que sea. Exactamente. Claro. Por eso no me hago injerto de pelo. Vale, pues además yo, haciendo un poco este abordaje que hemos hecho de la propia salud sexual, de qué necesidades predominan hoy en día dentro de la comunidad, ¿cuáles crees tú que podrían ser aquellos retos que nos debemos de marcar las entidades comunitarias de aquí a corto plazo para avanzar en esta salud sexual? Es decir, nos encontramos en una época de parón, entre comillas, en la cual hemos tenido que reinventar nuestra metodología de trabajo y además la que ha aflorado muchas necesidades que parece que no eran tan visibles, es decir, entendemos que desde las comunidades entendíamos la vulnerabilidad, por ejemplo, de las personas trans o de las personas trabajadoras del sexo, pero que ahora ha aflorado de una manera mucho más visible porque el único recurso que prácticamente muchas entidades están llevando a cabo es ayudar a estos colectivos, ¿no?, que son aquellos que han quedado más desprotegidos. De aquí a corto plazo, antes de que llegue esa normalidad, que no sabemos cuándo va a llegar, ¿cuáles crees que deberían de ser esos retos que deberíamos de marcarnos las entidades para abordar la salud sexual y la promoción de la salud? Bueno, yo creo que este capítulo de Black Mirror que estamos viviendo, que se nos va a alargar mucho, permíteme el humor, creo que va a tener un impacto psicológico, comunitario. Va a tener un impacto psicológico y va a tener un impacto físico en la salud de los colectivos que trabajamos. Uno de ellos, y lo estaba hablando con algunos compañeras y compañeros, que creemos que va a suceder que en cuanto el confinamiento acabe, va a haber una explosión sexual. Es decir, preveemos que va a haber un aluvión de ITS. Bueno, pues como podemos vivir en Madrid, por ejemplo, cada celebración del orgullo LGTBI, cuando el orgullo acaba, Sandoval se llena de gente, ¿no? Entonces, prevemos que pueda suceder eso. También prevemos que pueda haber un mayor consumo de estupefacientes o de sustancias que realmente no sabemos cómo van a estar, que puede que sean más cortadas, que sean más dañinas incluso para la salud. Personas que han dejado de consumir y de repente cuando acabe el confinamiento van a volver a un consumo
como si estuvieran hace 3 meses, con una tolerancia que tenían hace 3 meses, es decir, bastantes complicaciones. Así que yo creo que a corto plazo lo que tendríamos que es prever esto para empezar a hacer acciones que empoderen a un diagnóstico precoz, al uso del preservativo, a un consumo responsable de sustancias y personas que hayan desarrollado adicción, que en sexo o adicción a otras sustancias, estar más atentos, ¿no?, a sus necesidades a corto plazo y, por supuesto, trabajadoras del sexo, porque esta crisis, aparte de un impacto físico, va a tener un impacto económico, ¿no? Así que yo creo que eso, y luego a nivel más medio plazo, creo que las entidades deberíamos hacer mucha incidencia política, porque realmente esta crisis puede concluir de 2 maneras. Una, que cambiemos un sistema arcaico que teníamos, o un modelo arcaico, en muchos niveles, a nivel del sistema capitalista, a nivel de la atención a las personas, a nivel de qué atención prestamos a los mayores, porque hasta hace un mes los mayores estorbaban. Ahora tal vez podamos entender que los mayores forman parte de nuestra sociedad y que les debemos un respeto, ¿no? Porque es que gracias a ellos estamos donde estamos hoy. Por ejemplo, o con el cambio climático, con el medio ambiente, en fin, con el teletrabajo. ¿Podemos aprovechar esto para cambiarlo, para bien? ¿O esto podemos aprovechar, o se puede aprovechar por los políticos para empezar a recortar, como hicimos hace 10 años, argumentando que el COVID nos ha costado mucho dinero y ya no hay dinero para prevención? Y ya no hay dinero para salud sexual, ya no hay dinero para subvenciones. Entonces, a medio plazo creo que las entidades deberíamos empezar a trabajar haciendo incidencia política para esto, para evitar que haya recortes y que después de esta post-crisis venga una aún mayor, económica y social, y sobre todo con el colectivo. Yo soy muy pesado con este tema. El empoderamiento de nuestros cuerpos, el empoderamiento de nuestra salud sexual, de nuestras decisiones, no dejarnos llevar por la norma o por la corriente, sino conectar con qué queremos, decidir lo que queremos, la PrEP, las pruebas de VIH, las pruebas de ITS. Es que es súper importante el empoderamiento de nuestros cuerpos, saber qué estamos haciendo, decidir lo que hacemos y sobre todo medir pros y contras y consecuencias. El hacerse los chequeos cada 3 meses de ITS, en fin, es que eso es súper importante. Eso es, además, como bien comentas, este parón ha afectado a todo el mundo, ¿no? Entonces, incluso muchos usuarios que estaban en programas de PrEP han tenido que verlos cancelados porque no se les estaba suministrando la PrEP, van a tener que volver a empezar. Quizá haya personas que ya no quieran volver a empezar por la situación que sea. Personas que están viendo muy negadas sus habilidades sociales en este confinamiento, que busquen una socialización excesiva a cualquier precio, ¿no? Llevo tanto tiempo sin tener sexo con alguien que si la primera persona que me encuentro me pide que ese sexo sea sin preservativo, me va a dar igual porque lo que necesito es echar un polvo y en situación normal no querría a lo mejor asumir esos riesgos. Y también hacer entender a las administraciones que el papel de las entidades comunitarias está antes de que ocurran este tipo de fenómenos. Es decir, nosotros no estamos para detectar estos fenómenos, que también, sino estamos para prevenir que esto ocurra. Estamos un paso antes. Queremos ofrecer a las personas esa información, esos mecanismos preventivos, esos chequeos, esas pruebas de detección rápida. Lo que no queremos es que nuestro enfoque se base únicamente en grupos de apoyo cuando una persona ya está diagnosticada de cualquier ITS o sufre cualquier tipo de vulneración, porque sí, es una parte más de nuestra labor, por supuesto, y es innegable, pero queremos enfocarnos, pues nosotros siempre lo decíamos, ¿no? El objetivo principal que teníamos, el Comité Anti-SIDA de Salamanca, cuando se creó, era poder llegar a desaparecer, que esta necesidad llegase a dejar de existir, que no tuviésemos que luchar por los derechos de los pacientes, de las personas que viven con VIH, porque no vean ningún tipo de vulneración, ningún tipo de discriminación, ningún tipo de problema, y que vayan a su centro de salud, se hagan su chequeo y si sale positivo, pues oye, mira, vas a tu especialista y empiezas el tratamiento. Entonces, que se entienda esta importancia, ¿no? Tenemos que adelantarnos y evitar que estas conductas pasen, aportando información, aportando educación sexual, aportando unos métodos preventivos, lugares en los que se pueden hacer chequeos, evitando esos juicios morales del profesional sanitario, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ya sé que las personas que nos están viendo van a estar totalmente de acuerdo, pero yo también lo digo siempre, que no somos chiringuitos. Que existe una Constitución española con unas funciones del Estado y de las autonomías que la ciudadanía tiene derecho a, y que esos derechos los hacemos muchas veces, es trabajo de las entidades comunitarias a través de subvenciones, porque las autonomías, si lo hicieran a cargo suyo, el coste sería muchísimo mayor. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy especializado a un coste muy bajo. Y esos son derechos sociales, que aparecen en la Constitución. Entonces, nosotros no somos chiringuitos. Realmente nosotros no somos partidos políticos.
que justificamos hasta el último céntimo técnico y económico de nuestra labor. Eso es, y muchas veces nos vemos obligados a tener que tirar de mano de obra voluntaria para poder cubrir estas necesidades, y que si se hiciera de una manera administrativa y reglada habría que costear todos esos puestos de trabajo, y por eso no interesa. Total. Y luego además esa invisibilidad, bueno, yo no voy a criticar ahora mismo, pero en ninguna rueda de prensa aquí en la Comunidad de Madrid o a nivel estatal se está hablando del tercer sector más allá de Cruz Roja, que está muy bien, pero hay otras entidades pequeñas de barrios que estamos trabajando, adaptándonos a una situación de emergencia cuando no tenemos ni la experiencia, ni el dinero, ni la técnica de emergencia, y muchas veces en el discurso ya se da por hecho que las ONGs estamos aquí para lo que estamos, ¿no? También estaría bien que se nos visibilizara el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y qué mínimo que eso, que visibilizar y agradecer. Y luego, por supuesto, que sigamos trabajando, que siga habiendo subvenciones y que las vamos a justificar como venimos haciendo siempre, si es que no nos regalan el dinero. Eso es. Por ahí nos han preguntado si podrías contarnos un poquito más, ya que estáis abordando desde la entidad Imagina el ámbito de las personas trabajadoras del sexo, cómo están viviendo este tipo de situación en la cual prácticamente se ha quedado a cero sus ingresos. Sí, además, claro, la prostitución es un modus vivendi que generalmente no te permite, bueno, por el modus vivendi general no tienes muchos ahorros, porque las personas generalmente, hay una variable vital en la prostitución que suele ser las personas migrantes, personas que no solo generan ingresos para mantenerse a sí mismas, sino que envían dinero al país de origen, ¿no? Entonces son personas que realmente, ante situaciones como esta, no tienen manera de subsistir. Nosotros aquí, a través de Imagina, estamos haciendo una labor y hemos hecho hace poco un llamamiento para recaudar fondos y estamos comprando comida no perecedera y haciéndoselas llegar a las personas usuarias. La gran mayoría son mujeres trans que ejercen prostitución. Y bueno, el caso, por ejemplo, de un chico la semana pasada que me escribió, que era un chico, además para romper un poco también ese concepto, un chico español que llevaba 5 días sin comer. Eso está pasando. Es decir, personas que a menos que tengan una red de apoyo con sus personas más cercanas, que también hay personas que no tienen red de apoyo, no tienen manera de obtener ingresos ni comida. Y luego aparte que Cruz Roja, que está desplegada en toda España, también tiene un límite. Es decir, hay zonas de Madrid en las cuales está muy colapsada. Eso es, también se está observando hoy en día personas que no están recibiendo su medicación y no saben cómo contactar con los hospitales o con los servicios comunitarios, personas que llevan un mes en su casa sin hablar absolutamente con nadie, y cómo afecta eso a la salud psíquica y a muchísimos otros factores, y ahí nadie está llegando más que las propias entidades comunitarias. Entonces creo que es más que necesario poner en valor todo este trabajo que se está realizando en estos momentos por parte de las entidades, y que seguimos estando ahí a pesar de todo, porque realmente lo que nos mueve es eso, ¿no? Esa ayuda social y ese llegar a las personas más desfavorecidas, y eso va a ocurrir siempre, haya crisis, no haya crisis, haya más gente en la calle o haya menos. Y además la capacidad que tenemos de adaptación al cambio. Nosotras hemos pasado, antes del estado de alarma, el martes ya decidimos que hacíamos teletrabajo. O sea, nos hemos adaptado y ahora mismo estamos haciendo como una labor de respuesta en situaciones de emergencia cuando nunca hemos hecho emergencia. Pero es lo que tú dices, el compromiso. Nosotras sí que vemos nombres y apellidos, vemos a personas que conocemos de carne y hueso que están sufriendo. Y nuestra labor, nuestro compromiso es para con ellas, ¿no? Pero sí, y vuelvo a retomar que es importante, si lo estamos viendo ya, vamos a intentar pensar qué consecuencias va a haber a corto plazo en cuanto eso termine. Y un impacto tremendo va a ser a nivel psicológico, a nivel comunitario. Es decir, todos, aunque seamos privilegiados, yo soy un privilegiado que tengo mi casa y, en fin, muy bien, pero incluso yo, siendo un privilegiado, esto me puede afectar. ¿Cómo no le va a afectar a una persona que está en situación de calle o una trabajadora del sexo que lleva un mes y medio sin tener autonomía? Nos va a afectar a todos. Eso es. Pues bueno, desde aquí, tanto en mi nombre como en nombre del Comité Antisida, quería agradecerte enormemente que hayas querido participar en este cierre de proyecto que hemos hecho de cibereducación. Agradecerte muchísimo todo aquello que nos has contado y toda la labor que hacéis desde Imagina Más. Invito a todas aquellas personas que nos están viendo que sigan la entidad Imagina Más a través de sus redes sociales para poder seguir la pista y colaborar en aquellos proyectos en la manera en la que cada uno sea posible. Y también aprovecho, lógicamente, para despedirme de todas aquellas personas que han ido siguiendo estos directos, que ha sido un verdadero placer y que esperamos poder volver a retomarlos, dado que ha generado mucho interés en la comunidad. Muchas gracias por la labor, por
por estar aquí y por generar espacios para el diálogo, que es fundamental. Así que encantado de colaborar y que hagamos algo presencial cuando se pueda. Que quiero ir a Salamanca a verte. Pues cuando quieras. La ciudad ahora mismo está vacía. Así que invitamos a la gente que nos siga por redes sociales, que siga nuestro trabajo. Desde el perfil de YouTube del Comité Antisida, en cuanto podamos, iremos subiendo las charlas para aquellas personas que no han podido seguirlas en directo, puedan verlas en diferido. Y también animamos a todas aquellas entidades pequeñitas que no tienen capacidad de formación autónoma por parte de los voluntarios y voluntarias que lo forman, que utilicen este recurso, que todos debemos trabajar la salud sexual desde nuestros ámbitos geográficos y que si no podemos contar con una estructura que nos genere esta formación, aquí tenéis estos pequeños espacios de reflexión que hemos trabajado para nutriros, que siempre estaremos a vuestra disposición para todas aquellas consultas que queráis lanzarnos y que de verdad ha sido un auténtico placer poder compartir estas reflexiones en voz alta. Muchas gracias, Ori. Así que nada, un saludo a todos. Chao. Y tú no ves que quiero seguir con mi